El sol abrasador de agosto caía sobre el patio del instituto cuando Isabel Fuentes decidió que ya había tenido suficiente. Con la mirada fija en Ricardo Vélez, quien reía rodeado de sus habituales aduladores, sintió como la rabia acumulada durante 3 años subía por su garganta como lava hirviente. Esta vez sería diferente. Esta vez no agacharía la cabeza para evitar problemas. Con pasos decididos atravesó el patio mientras las conversaciones se apagaban a su paso, como si el universo contuviera la respiración antes de un momento crucial. Ricardo no la vio venir. Estaba demasiado ocupado presumiendo sobre la nueva motocicleta que su padre le había regalado por su 18º cumpleaños. La misma que había estacionado en el lugar reservado para profesores, como si las reglas fueran sugerencias que no aplicaban a él. Isabel se detuvo frente a él, con los puños apretados y el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. ¿Se te perdió algo, becada?, preguntó Ricardo con esa sonrisa condescendiente que reservaba especialmente para ella, sabiendo que toda la escuela los observaba. Sus amigos rieron por compromiso, como hienas entrenadas para responder a la señal del líder de la manada. Isabel respiró hondo. Las palabras de su abuela resonaron en su cabeza: la dignidad no se mendiga, se defiende. Con una calma que no sabía que poseía, respondió: vengo a devolverte algo tuyo. Sacó de su mochila un sobre arrugado y lo arrojó a sus pies. Tu ensayo de literatura. El que me obligaste a escribir amenazando con revelar la situación de mi familia. El que te dio el premio regional que tanto presumiste. El silencio que siguió fue absoluto. Los estudiantes que pasaban se detuvieron, formando un círculo cada vez más grande alrededor de la escena. El rostro de Ricardo perdió color mientras miraba el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No sé de qué hablas, balbuceó, pero la seguridad habitual había desaparecido de su voz. Sus ojos buscaron desesperadamente a sus amigos, pero estos repentinamente parecían muy interesados en las puntas de sus zapatos. Tengo las pruebas, continuó Isabel con voz clara que resonó por todo el patio. Los mensajes donde me amenazabas, los borradores con mis correcciones, incluso la grabación donde me dijiste que si no te ayudaba, te asegurarías de que la beca de mi hermano pequeño desapareciera misteriosamente. Ana Sofía, quien hasta ese momento había sido inseparable de Ricardo, dio un paso atrás, mirándolo como si lo viera por primera vez. ¿Es verdad esto?, preguntó con una mezcla de incredulidad y disgusto. Ricardo intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó como si su contacto quemara. No le creerán a la hija de la limpiadora sobre el hijo del director del hospital, ¿verdad?, espetó Ricardo, pero su desesperación era palpable. Ya no sonaba como una amenaza, sino como una súplica. Isabel sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría, sino de liberación. Ya envié copias al comité académico, al periódico escolar y, por supuesto, a la universidad que te aceptó basándose en ese ensayo plagiado. Dio media vuelta, pero antes de alejarse, añadió: y también a tu padre. El mundo de Ricardo se desmoronó ante los ojos de todos. Su cara pasó del blanco al rojo furioso en segundos. Estás muerta, Fuentes. Te vas a arrepentir de esto, gritó, pero sus amenazas sonaban huecas, patéticas incluso para sus propios oídos. Isabel se alejó con la espalda recta, sintiendo docenas de miradas sobre ella. Algunas de admiración, otras de shock, y las de los amigos de Ricardo, de puro odio. No le importaba. Por primera vez en años, respiraba sin ese peso aplastante sobre su pecho. Lo que Isabel no sabía mientras cruzaba las puertas del instituto era que aquel acto de valentía desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la de todos los involucrados. Tampoco sabía que alguien había grabado toda la confrontación y que en ese preciso momento, el video comenzaba a circular por los grupos de mensajería del instituto. No imaginaba que doña Carmen, la madre de Ricardo y esposa del poderoso director del hospital, estaba en ese momento descubriendo no solo el plagio de su hijo, sino también los mensajes con otra estudiante que Ricardo había mantenido en secreto durante meses. Mensajes que explicarían la repentina palidez de Ana Sofía y su distanciamiento. Isabel simplemente caminaba hacia su casa, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados, sin saber que el karma, esa fuerza invisible que equilibra el universo, ya había puesto en marcha sus engranajes. Y cuando el karma decide actuar, no avisa. Simplemente llega, implacable y exacto, con la precisión de un reloj suizo. Mientras tanto, en la lujosa oficina del Hospital General, el padre de Ricardo miraba fijamente la pantalla de su computadora, donde acababa de abrir un correo electrónico con el asunto, lo que su hijo no le ha contado. Su expresión se oscureció mientras llamaba a su secretaria: cancela todas mis reuniones de esta tarde. El día de ajuste de cuentas apenas comenzaba. En su habitación, Ricardo arrojaba objetos contra la pared, destruyendo trofeos y fotografías en un ataque de rabia impotente.
No entendía cómo había sucedido. Siempre había salido impune de todo. Siempre había conseguido lo que quería. Las personas como Isabel no se suponía que tuvieran el poder de desafiarlo. No comprendía que algunos fuegos, cuando son contenidos demasiado tiempo, no se apagan, explotan. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, 3 vidas se encaminaban hacia un punto de colisión inevitable. Porque hay verdades que, una vez reveladas, no pueden volver a ocultarse. Y hay acciones que, una vez realizadas, desatan consecuencias que ni el dinero, ni el poder, ni las influencias pueden detener. La noticia se extendió por el instituto como un incendio en verano. A la mañana siguiente, cuando Isabel llegó a clase, notó las miradas, los susurros que se apagaban a su paso, pero esta vez eran diferentes. No había burla en ellos, sino una mezcla de asombro y respeto cauteloso. Algunos incluso le sonrieron tímidamente, gestos que habrían sido impensables apenas un día antes. Lucía Mendoza, quien siempre había sido amable con ella pero nunca lo suficientemente valiente como para defenderla abiertamente, se acercó durante el descanso. «Lo que hiciste ayer fue increíble», murmuró, sentándose junto a ella en la escalera vacía donde Isabel solía refugiarse para comer sola. «El video tiene más de 1000 vistas. Todos lo han visto». Isabel casi se atragantó con su sándwich. «¿Video? ¿Qué video?» Lucía le mostró su teléfono. Ahí estaba ella, enfrentándose a Ricardo, cada palabra, cada gesto, capturado desde un ángulo que mostraba perfectamente las expresiones de ambos. La grabación terminaba con la imagen de Isabel alejándose con dignidad mientras Ricardo gritaba amenazas que ahora parecían patéticas. «No sabía que alguien estaba grabando», dijo Isabel, sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. No había actuado para un público, pero quizás era mejor así. La verdad, finalmente, salía a la luz. «Ricardo no vino hoy», continuó Lucía. «Dicen que su padre lo sacó de la casa anoche. Hubo gritos, cosas rotas. La señora Rosales, que vive en la casa de enfrente, dice que nunca había visto al doctor Vélez tan furioso». Isabel asintió lentamente. No sentía alegría por el sufrimiento de Ricardo, solo un extraño sentimiento de justicia cumplida. Durante 3 años había soportado sus burlas sobre su ropa de segunda mano, sus comentarios sobre cómo su madre limpiaba casas ajenas, la forma en que había convertido su apellido en un insulto. «La Fuentes, la que viene de donde solo brotan problemas», solía decir, asegurándose de que todos lo escucharan. Y aún así, cuando necesitó ayuda con ese ensayo, no dudó en amenazarla. Sabía que Isabel era la mejor estudiante de literatura. Sabía también que su hermano menor, Diego, dependía de esa beca deportiva que el padre de Ricardo, como miembro del consejo escolar, podía hacer desaparecer con una llamada. Mientras Isabel reflexionaba, el director González apareció en el patio, con su habitual traje impecable y esa expresión seria que intimidaba hasta a los profesores. «Señorita Fuentes, a mi oficina, por favor», dijo con voz que no admitía réplica. El corazón de Isabel dio un vuelco. Había esperado represalias, pero no tan pronto. Con piernas temblorosas, siguió al director, ignorando los murmullos que se levantaron a su paso. Para su sorpresa, en la oficina no solo estaba el director, sino también la profesora Ramírez, su mentora de literatura, y una mujer elegante que reconoció inmediatamente, Carmen Vélez, la madre de Ricardo y jefa del departamento de cirugía del hospital. «Siéntese, Isabel», dijo el director, con un tono mucho más suave del que esperaba. «La doctora Vélez quiere hablar con usted». La mujer la miró directamente, con ojos enrojecidos que delataban una noche sin dormir, pero firmes y decididos. «Primero, quiero disculparme», comenzó, sorprendiendo a Isabel. «Por lo que mi hijo te hizo, por cómo te trató, por cómo abusó de su posición y del nombre de nuestra familia». Isabel permaneció en silencio, procesando lo que estaba ocurriendo. «Ricardo siempre ha tenido todo servido en bandeja de plata», continuó la doctora. «Su padre y yo, quizás lo consentimos demasiado. Quizás miramos hacia otro lado cuando debimos ser firmes». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. «Pero nunca imaginé hasta qué punto había llegado su comportamiento. Las amenazas, el plagio, los mensajes. Todo esto va más allá de una simple travesura de adolescente». La profesora Ramírez intervino entonces. «Isabel, hemos revisado tus trabajos anteriores, el estilo, la estructura. Es evidente que ese ensayo ganador fue escrito por ti. La similitud es innegable para cualquiera que conozca tu forma de escribir». «Ricardo ha sido suspendido indefinidamente», explicó el director. «El premio regional le será retirado, y más importante aún, hemos iniciado una investigación sobre otros posibles casos similares. Parece que no eras la única víctima de sus métodos». «¿Qué pasará con él?»,
preguntó Isabel, sorprendiéndose a sí misma por preocuparse. La doctora Vélez suspiró profundamente. Está ahora con su abuelo en el campo. Lejos de sus amigos, de sus distracciones. Tendrá que reflexionar sobre sus acciones y enfrentar las consecuencias. La universidad ha retirado su admisión anticipada y tendrá que volver a aplicar el próximo año, con sus propios méritos. Isabel asintió, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. No había buscado venganza, solo justicia. Y parecía que, por una vez, el universo estaba poniendo las cosas en su lugar. Mientras tanto, en la vieja casa de campo de los Vélez, Ricardo contemplaba el paisaje desde la ventana de su habitación. El silencio del campo le resultaba insoportable después de una vida rodeado del ruido constante de la ciudad y las adulaciones de quienes llamaba amigos. Su teléfono, confiscado por su padre, descansaba sobre la mesa del comedor, inalcanzable. Tu abuelo vendrá por la tarde, había dicho su padre antes de marcharse esa mañana. Él sabe lo que es construir algo desde cero, sin atajos, sin privilegios. Quizás pueda enseñarte lo que tu madre y yo evidentemente no pudimos. Solo en aquella casa que olía a madera vieja y recuerdos ajenos, Ricardo había comenzado a entender la magnitud de lo que había perdido. No era solo la universidad, ni el prestigio del premio. Era la confianza de sus padres, el respeto de sus compañeros, la seguridad de que el mundo entero estaba diseñado para complacerlo. Y mientras el sol comenzaba a descender, pintando de dorado los campos de trigo, Ana Sofía miraba fijamente el mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, pero sabía perfectamente quién lo enviaba. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber sobre Ricardo. Cosas que te ha ocultado. Isabel. Ana Sofía dudó. Desde la confrontación en el patio, había evitado a todos, incluso a sus amigas más cercanas. La revelación del plagio había sido un golpe, pero había algo más en esos mensajes que Isabel mencionó. Algo que explicaría por qué Ricardo había estado tan distante últimamente, por qué siempre escondía su teléfono cuando ella se acercaba. Con dedos temblorosos, respondió, mañana, en la cafetería del centro. A las 4. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, 3 vidas seguían entrelazadas por hilos invisibles de secretos, verdades a medias y decisiones que, una vez tomadas, no podían deshacerse. Porque aunque el karma había comenzado su trabajo, aún quedaban muchas cuentas por saldar, muchas verdades por revelar. Y en el horizonte, se gestaba una tormenta que ninguno de ellos podía prever. El cielo amenazaba tormenta cuando Isabel empujó la puerta de la cafetería. El lugar estaba casi vacío, excepto por una pareja de ancianos en un rincón y Ana Sofía, sentada junto a la ventana, con los ojos fijos en la calle como si contemplara la posibilidad de huir. Isabel respiró hondo. Lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, pero ya no había vuelta atrás. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a Ana Sofía. La chica apenas la miró, ocupada en dar vueltas a su taza de té ya frío. Sus ojos enrojecidos evidenciaban que había llorado. ¿Qué es tan importante que no podías decírmelo por mensaje?, preguntó Ana Sofía con voz quebrada. Ya todos están hablando. El instituto entero es un nido de rumores. ¿Qué más quieres de mí? No es suficiente con que mi novio sea ahora el hazmerreír de todos. Isabel sacó su teléfono. No se trata de humillar a nadie. Se trata de la verdad. Y creo que mereces saberla. Con manos temblorosas, le mostró la pantalla. Estos son los mensajes que Ricardo intercambiaba con Laura Soto. Empezaron hace 3 meses. Ana Sofía tomó el teléfono con incredulidad. A medida que sus ojos recorrían las conversaciones, su rostro pasaba del shock a la ira, y finalmente, a una profunda tristeza. Mensajes románticos, planes secretos, promesas que Ricardo nunca debió hacer mientras salía con ella. Todo estaba allí, innegable. ¿Cómo los conseguiste?, preguntó finalmente, devolviendo el teléfono como si quemara. Laura me los envió ayer. Parece que después de ver el video de la confrontación, decidió que era momento de dejar de esconderse. Ricardo le había dicho que tú y él habían terminado hace meses. Ana Sofía soltó una risa amarga. 3 años juntos. 3 años defendiéndolo cuando todos decían que era un engreído, un maltratador. 3 años, para que me engañara con la primera que le sonrió en aquella fiesta. Se limpió una lágrima furtiva. ¿Sabes lo peor? Yo lo sospechaba. Cambió tanto de repente. Siempre con el teléfono escondido, siempre con excusas para no vernos los fines de semana. Pero me dije que eran imaginaciones mías, que estaba estresado por las solicitudes universitarias. Lo siento, murmuró Isabel. Realmente lo siento. No lo sientas. Me has abierto los ojos.
Ana Sofía la miró directamente por primera vez. ¿Por qué me muestras esto? Podrías habérselo enviado a todos, como hiciste con lo del plagio. Porque esto es diferente. Lo del plagio afectaba a muchos. Esto es entre ustedes. Nunca quise lastimarte. Ana Sofía asintió lentamente, procesando aquellas palabras. ¿Sabes? Durante años te vi sufrir sus burlas, sus humillaciones. Y nunca hice nada. Me quedé callada, a su lado, fingiendo que no pasaba nada. Hizo una pausa, como si las palabras que seguían le costaran un esfuerzo enorme. Quizás esto es mi karma también. La conversación se interrumpió cuando la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Laura Soto entró, con el rostro demudado por la angustia. Al ver a Isabel y Ana Sofía juntas, se detuvo en seco. Lo siento, balbuceó. No sabía que estarían aquí, yo solo. Ana Sofía se levantó, con una dignidad que sorprendió a ambas. No tienes que disculparte. Tú también fuiste engañada. Sin decir más, tomó su bolso y salió, dejando a las dos chicas en un silencio incómodo. Laura se acercó lentamente a la mesa. Ricardo me ha estado llamando desde un teléfono fijo. Dice que su padre lo mandó a la casa de campo de su abuelo, pero que encontró la forma de comunicarse. Quiere que vaya a verlo este fin de semana. Su voz temblaba. Dice que puede explicarlo todo, que tiene un plan para arreglar las cosas. Isabel negó con la cabeza. No vayas. Sea lo que sea que te diga, recuerda que te mintió sobre Ana Sofía. Y me amenazó a mí para que escribiera su ensayo. La gente como él no cambia tan fácilmente. Mientras tanto, en la residencia Vélez, Carmen contemplaba la habitación de su hijo. Ricardo siempre había sido su orgullo, su primogénito, el que seguiría los pasos de la familia en medicina. ¿En qué momento se había convertido en un desconocido capaz de amenazar a una compañera, de plagiar trabajos, de jugar con los sentimientos de dos chicas simultáneamente? El sonido del timbre la sacó de sus reflexiones. Al abrir la puerta, se encontró con el rostro severo de Claudia Fuentes, la madre de Isabel. Doctora Vélez, necesitamos hablar, dijo con firmeza la mujer, vestida con el uniforme de limpieza del hospital donde ambas trabajaban, aunque en mundos completamente diferentes. Carmen la invitó a pasar, consciente de la ironía de la situación. Claudia Fuentes había limpiado su oficina durante años, y sin embargo, nunca había mantenido una conversación real. Mi hija me contó todo, comenzó Claudia, sentándose en el borde del sofá. Cómo su hijo la amenazó, cómo usó el nombre de su familia para intimidarla, cómo la humilló durante años solo por ser la hija de la limpiadora. Carmen bajó la mirada, avergonzada. Lo sé. Y no tengo excusas. Mi esposo y yo, fallamos como padres. Estábamos tan ocupados con nuestras carreras que no vimos en qué se estaba convirtiendo Ricardo. No vengo a buscar culpables, respondió Claudia con una calma que sorprendió a Carmen. Vengo porque hay algo más que debe saber. Algo que podría ayudar a su hijo, si es que todavía queda algo bueno dentro de él. La doctora Vélez la miró, intrigada. ¿Qué quieres decir? Hay un video circulando. Uno nuevo. Muestra a su hijo y a otros dos chicos del instituto acosando al hermano menor de Isabel el año pasado. Lo rodearon a la salida de su entrenamiento y lo golpearon. Todo porque Diego se negó a dejarse perder en un partido de baloncesto. El rostro de Carmen perdió todo color. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace un año. Diego no quiso denunciarlo. Tenía miedo de perder su beca, de causarnos problemas. Pero ahora el video está por todas partes. Y los padres de los otros chicos ya han ido a la policía. La sangre se heló en las venas de Carmen. Acoso escolar, intimidación, violencia, estos eran cargos serios, especialmente tratándose de un joven de 18 años. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Eso depende de usted y de su hijo, respondió Claudia. Isabel no quiere presentar cargos por lo del plagio. Dice que ya ha recibido suficiente castigo. Pero esto es diferente. Diego tiene derecho a la justicia. En ese mismo momento, Ricardo caminaba por los campos de trigo que rodeaban la casa de su abuelo. Se había escabullido mientras el anciano dormía su siesta, necesitando desesperadamente aire fresco, espacio para pensar. Su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo detenerlo. Su celular oculto vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sus piernas casi cedieron. Era un enlace a un video. Un video que creía olvidado, enterrado en el pasado junto con tantas otras travesuras. Él y sus amigos, rodeando al pequeño Diego Fuentes, empujándolo, golpeándolo,
riéndose mientras el chico trataba de defenderse. Y debajo del video, un mensaje: ¿qué crees que pasará cuando esto llegue a las autoridades? Ya no es solo sobre un ensayo, Ricardo. Es sobre quién eres realmente. Con manos temblorosas, Ricardo marcó el único número que se sabía de memoria. Necesitaba hablar con su padre, necesitaba un plan, necesitaba salvación. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso instante, su padre recibía una llamada de la policía, solicitando la presencia de Ricardo para declarar sobre un incidente de acoso escolar. El karma, implacable y justo, seguía tejiendo su red. Y nadie, ni siquiera el hijo del poderoso doctor Vélez, podía escapar de ella. La noche había caído cuando el doctor Alejandro Vélez llegó a la casa de campo. La lluvia golpeaba con furia los cristales, como un presagio de la tormenta que se avecinaba en sus vidas. Al entrar, encontró a su padre, don Francisco, sentado en su viejo sillón junto a la chimenea. El anciano lo miró con una mezcla de decepción y preocupación que le recordó dolorosamente a su propia infancia. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó sin saludar. Don Francisco señaló hacia las escaleras. En su habitación, encerrado desde que recibió una llamada hace unas horas. Algo está pasando, Alejandro, y me temo que es peor de lo que me contaste. Alejandro asintió gravemente mientras subía los escalones de dos en dos. Al llegar a la puerta de la habitación que había sido suya en su juventud, llamó con firmeza: Ricardo, abre. Ahora. El silencio que siguió le heló la sangre. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Ricardo. Cuando finalmente la puerta se abrió, se encontró frente a un muchacho que apenas reconocía. Su hijo, siempre impecable, siempre arrogante en su seguridad, parecía ahora un fantasma de sí mismo. Ojos hundidos, rostro pálido, manos temblorosas. Papá, murmuró. Lo viste, ¿verdad? El video. Alejandro entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Sí, lo vi. La policía también. Quieren tomarte declaración mañana a primera hora. Ricardo se dejó caer en la cama, con la mirada perdida. No entiendo cómo sucedió todo esto. Hace una semana mi vida era perfecta. La universidad, Ana Sofía, el premio. ¿Y ahora? Su voz se quebró. ¿Ahora qué, Ricardo? Ahora te das cuenta de que tus acciones tienen consecuencias. La voz de Alejandro era como acero frío. ¿Sabes lo que vi en ese video? Vi a mi hijo, a mi propio hijo, golpeando a un chico menor, riéndose mientras él suplicaba que pararan. ¿En qué te convertiste? Fue solo una broma, intentó defenderse Ricardo, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Diego se creía mejor que nosotros solo porque jugaba bien al baloncesto. Necesitaba que alguien le bajara los humos. Alejandro cerró los ojos, conteniendo su ira. Tu abuelo llegó a este país sin nada. Construyó una empresa desde cero, trabajando 16 horas diarias. Yo estudié medicina mientras limpiaba oficinas para pagarme la carrera. ¿Y tú? Tú lo has tenido todo servido. Y así es como nos pagas, convirtiéndote en un abusador, un plagiador. Mientras padre e hijo se enfrentaban, en la ciudad, Isabel recibía una visita inesperada. Ana Sofía estaba en la puerta de su modesto apartamento, con el maquillaje corrido por las lágrimas y un sobre en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz apenas audible. Necesito mostrarte algo. Isabel la invitó a entrar, consciente de las miradas curiosas de sus vecinos. Nunca antes alguien como Ana Sofía, hija de uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, había visitado el edificio donde vivía. Una vez dentro, Ana Sofía sacó del sobre varias fotografías. Las encontré escondidas en la habitación de Ricardo, la última vez que estuve en su casa. No entendía qué significaban entonces, pero ahora todo tiene sentido. Isabel observó las imágenes con creciente horror. Eran capturas de pantalla de conversaciones donde Ricardo y dos de sus amigos planeaban detalladamente cómo obligar a varios estudiantes a hacer sus trabajos. Había listas de nombres, amenazas específicas adaptadas a cada víctima, incluso un calendario de entregas. No era solo yo, murmuró Isabel. Era un sistema. Tenían a media docena de estudiantes haciendo sus trabajos bajo amenazas. Ana Sofía asintió sombríamente. Y hay más. Mira esto. Le mostró otra fotografía, esta vez de un documento oficial con el membrete del hospital. Es una lista de estudiantes becados, con información confidencial sobre las condiciones de sus becas. Ricardo tenía acceso a datos que nunca debió tener. Sabía exactamente cómo presionar a cada uno. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó Isabel, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, respondió Ana Sofía con amargura.
El doctor Vélez forma parte del comité de becas. Ricardo debió tomar estos documentos de su oficina. La revelación cayó como una bomba. Ya no se trataba solo de un estudiante privilegiado abusando de su posición. Esto implicaba filtración de información confidencial, posiblemente involucrando a adultos en posiciones de poder. En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Era su hermano Diego. Isabel, su voz sonaba agitada. Hay gente del instituto en la puerta de casa. Periodistas, creo. Dicen que quieren una entrevista sobre el caso Vélez. ¿Qué está pasando? Isabel y Ana Sofía intercambiaron miradas de alarma. Lo que había comenzado como un acto de valor personal estaba tomando proporciones inimaginables. No hables con nadie, le ordenó Isabel. Voy para allá ahora mismo. Mientras tanto, en la casa de campo, la discusión entre Ricardo y su padre fue interrumpida por el sonido insistente de un teléfono. Era Carmen, la madre de Ricardo. Alejandro, su voz temblaba. Tienes que volver a la ciudad inmediatamente. Acabo de recibir una llamada del director del hospital. Están abriendo una investigación interna. Alguien filtró a la prensa que Ricardo tenía acceso a información confidencial sobre los becados. Están insinuando que usamos nuestra posición para influir en las decisiones académicas. El rostro del doctor Vélez perdió todo color. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido durante décadas estaba en juego. Se volvió hacia su hijo, que lo miraba con una mezcla de miedo y desafío. ¿Qué has hecho?, preguntó en un susurro cargado de ira. ¿Qué demonios has hecho? En otro punto de la ciudad, la profesora Ramírez recibía en su casa a Lucía Mendoza, la compañera de Isabel que siempre había sido amable pero nunca lo suficientemente valiente. Tengo que confesarle algo, dijo la chica, retorciendo nerviosamente el borde de su camiseta. Yo sabía lo que Ricardo estaba haciendo. Lo sabía desde hace meses. La profesora la miró fijamente, esperando que continuara. Ricardo no actuaba solo, prosiguió Lucía. Había todo un grupo. Se hacían llamar la élite. Chicos y chicas de familias importantes que se aprovechaban de estudiantes como Isabel. Y no era solo con los trabajos académicos, había más. ¿Qué más?, preguntó la profesora, temiendo la respuesta. Chantaje, respondió Lucía, con lágrimas asomando a sus ojos. Tenían información sobre todos. ¿Quién necesitaba mantener su beca? ¿Quién tenía problemas familiares? ¿Quién no podía permitirse perder su lugar en el instituto? Yo misma les ayudé a recopilar información. Tenía miedo de convertirme en su próxima víctima. La profesora Ramírez se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. No era solo un caso aislado de plagio o acoso. Era un sistema de abuso organizado, operando bajo las narices de todos los adultos responsables. Mientras la tormenta arreciaba fuera, el karma continuaba su trabajo implacable, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Y en el centro de todo, Isabel Fuentes, la chica que solo había querido defender su dignidad, se encontraba ahora en el epicentro de un escándalo que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la sociedad en la que vivía. Porque hay verdades que, una vez reveladas, ya no pueden contenerse. Como un río desbordado, arrasan con todo a su paso, sin distinguir entre culpables e inocentes. Y la tormenta apenas estaba comenzando. Una semana después, el auditorio del instituto estaba repleto. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras el director González se acercaba al micrófono. A su lado, la junta directiva en pleno y varios representantes del distrito escolar observaban con rostros solemnes a los cientos de estudiantes, padres y profesores reunidos. Como todos saben, comenzó el director, las últimas semanas han sido extraordinariamente difíciles para nuestra comunidad educativa. La investigación ha revelado un sistema de abuso y chantaje que operaba en nuestras instalaciones. 15 estudiantes han sido identificados como víctimas de este grupo autodenominado la élite. Un murmullo recorrió la sala. En la primera fila, Isabel permanecía sentada entre su madre y su hermano Diego, con la mirada fija en sus manos. Nunca había buscado este protagonismo, esta exposición pública. Solo había querido defender su dignidad. Tras una exhaustiva investigación y siguiendo el reglamento escolar, así como las leyes vigentes, continuó el director, se ha determinado la expulsión definitiva de 7 estudiantes implicados en estas actividades. Asimismo, la información ha sido trasladada a las autoridades correspondientes para las acciones legales pertinentes. Isabel levantó la mirada hacia la puerta lateral, donde Ricardo, flanqueado por sus padres, entraba en ese momento. Ya no quedaba rastro del chico arrogante que había sido. Sus hombros caídos, su mirada al suelo, todo en él hablaba de una derrota absoluta. Carmen Vélez,
visiblemente demacrada, dirigió una mirada a Claudia Fuentes, la madre de Isabel. Un pequeño asentimiento pasó entre ambas mujeres, un reconocimiento silencioso de que la justicia, finalmente, había seguido su curso. Además, prosiguió el director, el doctor Vélez ha presentado su renuncia al comité de becas y el señor Morales ha dimitido como presidente de la Asociación de Padres. Se hizo un breve silencio. Sin embargo, esta crisis también nos ha enseñado una lección invaluable sobre la importancia de la integridad, el valor y la solidaridad. En ese momento, el director hizo algo inesperado. Invitó a Isabel a subir al escenario. Con piernas temblorosas, la joven avanzó entre aplausos dispersos que fueron aumentando de intensidad. Isabel Fuentes no solo tuvo el valor de defender su dignidad, dijo el director, sino que su acción desencadenó una limpieza necesaria en nuestra institución. Por ello, la Junta Directiva ha decidido otorgarle una beca completa para la universidad de su elección, en reconocimiento a su excelencia académica y su extraordinaria entereza moral. Los aplausos estallaron por todo el auditorio. Isabel, abrumada, apenas pudo murmurar un agradecimiento cuando Ana Sofía se acercó al escenario, en un gesto que nadie esperaba, la abrazó con fuerza ante todos. «Lo siento», susurró en su oído. «Siento no haber tenido tu valor». Mientras bajaban juntas del escenario, Ricardo se acercó a ellas. El auditorio entero contuvo la respiración. «Isabel», dijo con voz apenas audible, «no puedo cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que me presentaré voluntariamente a los servicios comunitarios. Trabajaré en el proyecto de alfabetización del Barrio Sur los próximos 2 años». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. «No espero tu perdón. Solo quería que lo supieras». 2 meses después, cuando Isabel revisaba las cajas para su mudanza a la universidad, encontró un sobre sin remitente entre sus libros. Dentro había una memoria USB y una nota anónima. «No todos los miembros de la élite han sido descubiertos. Hay nombres poderosos que siguen ocultos. La verdadera cabeza nunca fue Ricardo, sino alguien que sigue entre nosotros. El karma aún tiene trabajo por hacer». Isabel contempló la memoria con el corazón acelerado. Cuando la conectó a su ordenador, descubrió una lista de nombres y evidencias que apuntaban a algo mucho más grande que un grupo de estudiantes abusivos. En lo más alto de la jerarquía figuraba un nombre que hizo que su sangre se helara: el subdirector Mendoza, el padre de Lucía, quien ahora estaba a punto de ser nombrado director del instituto. Isabel contempló la pantalla durante largos minutos, con la mente acelerada procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las piezas encajaban ahora con terrible claridad, las extrañas coincidencias, la forma en que Lucía siempre parecía estar en el lugar adecuado, como el subdirector Mendoza había manejado la crisis con sospechosa eficiencia. Con manos temblorosas, hizo una copia de la memoria y guardó el original en el fondo de su cajón. Necesitaba pensar, necesitaba asesoramiento. Este descubrimiento iba mucho más allá de lo que había imaginado enfrentar. 3 días después, en la pequeña cafetería donde todo había comenzado, Isabel se reunió con la profesora Ramírez. La mujer escuchó en silencio, su rostro envejeciendo años con cada revelación. «Siempre sospeché que había algo más», confesó finalmente. «Mendoza siempre supo demasiado sobre los estudiantes vulnerables, siempre estaba ahí cuando ocurrían los incidentes, pero nunca para prevenirlos, solo para gestionarlos». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Isabel. «Si lo denunciamos ahora, todo volverá a empezar. Los interrogatorios, la exposición pública. Diego apenas está recuperándose». La profesora tomó sus manos con firmeza. «No tienes que hacerlo sola esta vez. Ya no eres esa chica asustada, Isabel. Mira lo que has logrado, lo que has inspirado en otros». Y era cierto. Desde la asamblea, algo había cambiado en el instituto. Estudiantes que antes permanecían en silencio ante las injusticias ahora alzaban sus voces. Se había formado un comité de convivencia liderado por Ana Sofía, quien parecía decidida a reparar sus años de inacción. Incluso Ricardo, cumpliendo su servicio comunitario en el Barrio Sur, mostraba signos de una transformación genuina, trabajando silenciosamente, sin buscar reconocimiento. Al día siguiente, Isabel, la profesora Ramírez y 3 miembros del nuevo consejo estudiantil presentaron la evidencia ante la superintendencia educativa. Esta vez, la investigación se condujo con discreción, profesionalismo y determinación. 6 semanas más tarde, cuando Isabel ya se había instalado en su residencia universitaria, recibió la noticia: el subdirector Mendoza había sido destituido y enfrentaba cargos por abuso de poder, manipulación de menores y filtración de datos confidenciales. La red completa había sido desmantelada, llegando incluso a implicar a 2 miembros del consejo escolar que habían protegido el esquema durante años. Esa noche,
En la videollamada semanal con su familia, Isabel vio algo que no había visto en mucho tiempo: orgullo genuino en los ojos cansados de su madre, una sonrisa despreocupada en el rostro de Diego, la serenidad de saber que la justicia, aunque tardía, había llegado. Tu abuela siempre decía que el universo tiene una manera de equilibrar las cosas, comentó Claudia mientras se secaba discretamente una lágrima. Que nuestras acciones, buenas o malas, eventualmente encuentran su camino de regreso a nosotros. Isabel sonrió, pensando en el largo y doloroso camino recorrido desde aquel día en el patio del instituto. El karma, murmuró, llega sin aviso, pero nunca falla. Antes de dormir, revisó sus mensajes. Había uno de Ana Sofía, invitándola a dar una charla en el instituto sobre integridad académica. Otro de Lucía, quien después de la caída de su padre había comenzado terapia y buscaba, a su manera, redención. Y sorprendentemente, uno de Ricardo, breve pero significativo, una fotografía del grupo de niños a los que ahora enseñaba a leer, con un simple texto: gracias por detenerme antes de que me perdiera completamente. Isabel cerró los ojos, sintiendo una paz que creía imposible meses atrás. A veces la vida nos coloca en situaciones injustas, en momentos donde parece que el abuso y la arrogancia triunfan sobre la honestidad. Pero incluso en esos momentos oscuros, un simple acto de valor puede desencadenar transformaciones inimaginables. Porque cuando finalmente decidimos defender nuestra dignidad, no solo cambiamos nuestro destino, sino que a veces, sin pretenderlo, cambiamos el mundo a nuestro alrededor. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que Isabel había aprendido: que el verdadero poder no reside en quienes ostentan privilegios o posiciones, sino en quienes, incluso en las circunstancias más adversas, se atreven a decir basta y a mantenerse firmes en su verdad.